aleluya, porque tú nos amas, porque tú no has cambiado, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y en esta tarde nos declaramos bendecidos, Señor. Vamos a seguir contando de tus maravillas, Señor. Vamos a seguir hablando de tus milagros, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Gracias esta tarde preciosa, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús, Señor. Que cada uno de los que se unen, Señor, para orar en esta tarde, puedan recibir una bendición allá y que crean que pueden ser sanados y levantados para tu gloria y honra, Señor y Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. En este momento depositar nuestra ofrenda, gloria al Señor. Y bueno,
aprovechamos para invitarles a un culto especial este sábado próximo. Gloria al Señor. Vamos a colectar nuestra ofrenda de cada 6 meses, una ofrenda llamada misionera. Para los que están familiarizados con esto, saben que lo hacemos cada 6 meses, y esta vez hemos decidido que aun cuando estamos en esta circunstancia, amados hermanos, vamos a hacer lo que podamos hacer. Si pensamos materialmente, entendemos que no vamos a poder dar una ofrenda como sabemos hacerlo cuando nos podemos congregar, pero si pensamos espiritualmente y como Dios quiere que pensemos, entonces pues vamos a confiar que hay gente aún en medio de esta situación, que habemos personas agradecidas, que queremos también mostrar a través de nuestra ofrenda misionera nuestra gratitud, y no hemos querido quitar esa oportunidad de que, como dice la palabra del Señor, que aún en medio de la necesidad hay quienes abundan en su generosidad. Así que vamos a darles la oportunidad para que este sábado próximo usted pueda dar una ofrenda esforzada. Es totalmente voluntaria, pero finalmente una ofrenda de esfuerzo, es decir, damos un poco más de lo que sabemos dar ordinariamente, y esto para depositarlo al Fondo Nacional. En esta ocasión de Damas Dorcas, en el mes de junio, es el culto misionero de las, llamamos nosotros Dorcas, de las mujeres. Así que vamos a apoyar con este evento, y vamos a hacer un culto especial este próximo sábado. Así que vamos a orar y vamos a depositar nuestra ofrenda. Dios, te pedimos en esta tarde preciosa que bendigas al dador alegre, Señor, y en este momento allá en su domicilio, el que pueda hacerlo aquí, Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado, y permítenos este sábado próximo tener este culto especial, Señor, para dar una ofrenda esforzada para tu gloria y honra. Por lo pronto te seguimos pidiendo que bendigas al dador alegre y al que es fiel en su mayordomía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados, regrese por favor a 2 Corintios capítulo 3, verso 17, donde hemos iniciado nuestra lectura esta tarde preciosa, y vamos a centrarnos ahí en la meditación de la palabra del Señor. Queremos tomar un tiempo para seguir reflexionando en la palabra del Señor. Entendemos que algunos conocen este tema, pero queremos dejar ahí subido en las redes esta información, estas enseñanzas, para que usted las pueda compartir con sus amigos y familiares, y puedan ellos ir conociendo al Cristo, al Mesías, en este caso a Jesús. Gloria al Señor, porque queremos que el mundo reciba esta revelación. Así que volvemos y leo para ustedes en el nombre del Señor. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Puede sentarse. Gloria al Señor. Es un versículo que incluso el himnólogo se propuso y compuso un canto, hermanos, que nosotros también cantamos repetidas ocasiones en muchos de nuestros cultos. Cantamos ese coro que dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gloria al Señor. Y lo repetimos y nos gozamos con este gran coro que alguien se inspiró en componerlo, y que cuando lo cantamos es una bendición. Gloria al Señor. Pero bueno, este coro es sacado de este verso, y que antes de la parte del coro tenemos esta escritura que es en donde nos ocupamos esta noche. Dice: porque el Señor es el Espíritu. Y la palabra Espíritu, y tanto Señor como Espíritu, están con mayúscula.
El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí es donde dejamos la interrogante a los lectores de la Biblia y a los que nos están oyendo. ¿Será que el Mesías es Dios? Dios que es Espíritu. ¿Será que Jesús es Dios y por supuesto el único Dios del cual toda la Biblia habla? Pues bien, hermanos, como dije, el coro dice que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, pero el verso dice que el Señor es el Espíritu. Y hablando del Señor, bueno, aquí venimos diciendo que el Mesías es el cumplimiento de todas aquellas figuras del Antiguo Testamento, como Adán, que estaba en un mundo extraordinario, Moisés, que los sacó de Egipto, el Éxodo, David, que los llevó al reino glorioso, el reinado de Israel, que los llevó a la cumbre, a la cúspide, y el siervo sufriente que muere para redimir, para el perdón del pecado de la humanidad. Es el Mesías el cumplimiento. Lo que significa es que el Mesías nos lleva a ese mundo adánico, el Mesías nos lleva a ese éxodo, el Mesías nos lleva a ese reinado y el Mesías perdona nuestros pecados. El capítulo 3 de Corintios, en donde está el verso 17, si nos regresamos un poco al verso 4, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, que es el escritor de esta epístola, y como un paréntesis, recordamos que el apóstol Pablo es un judío convertido ahora, y el judaísmo es 100% monoteísta. Ellos recibieron el monoteísmo y ellos son 100% monoteístas. Así que estamos hablando de un monoteísta puro, que es el apóstol Pablo, y él empieza aquí en el verso 4 diciendo: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Competentes, recalco ahí, competentes, ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No podemos dejar de relacionar entonces, hermanos, el pasaje con Moisés, porque aquí nos lleva a Moisés. Moisés, que Dios a través de él nos entregó el pacto, el primer pacto, en este caso a la nación de Israel, y hemos dicho que ahí en el Sinaí nace la nación de Israel con leyes, mandamientos, estatutos, normas, una ley ceremonial, una ley civil. Entonces ahí está el pacto que Dios hizo con ellos. Pero ahora estamos hablando de un nuevo pacto. ¿Y por qué podemos hablar de un nuevo pacto? Porque estamos hablando de ahora el cumplimiento de aquellas sombras y figuras del Antiguo Testamento que señalaban al Mesías. Y cuando viene Jesús, que es el Mesías, entonces estamos entrando a un nuevo pacto. Por eso es que el Señor Jesús, que es el Mesías, subió al monte y les enseñaba, así cual Moisés
que en el Antiguo Testamento subió al monte, después descendió. En Mateo 5 usted ha podido ver que el Señor sube al monte y después desciende, y ahí nos da enseñanzas, estatutos, las grandes enseñanzas que van desde el capítulo 15, de 5 en adelante de Mateo, que son extraordinarias, que son prácticamente la formación de lo que podríamos llamar el Evangelio, y que son, también tenemos que decirlo, son enseñanzas que, si lo digo en términos seculares, diría enseñanzas revolucionarias, enseñanzas que han venido a revolucionar al mundo, que hoy en día incluso, por eso es que hay quienes tratan de bajar a Jesús, de rebajar su posición, de no aceptarlo y admitirlo como autoridad, como la máxima autoridad, para establecer que lo que Él dice son mandamientos divinos, estatutos, es decir, ordenanzas directamente del cielo y que se tienen que cumplir. Como el hecho de que, porque Moisés estableció una nación, Dios a través de Moisés, por supuesto, una nación de esclavos, y los pone como modelo para el mundo. Eso es revolucionario. Para el tiempo de Moisés, eso es revolucionario, eso es extraordinario, eso es bastante elevado. ¿Cómo es posible que una nación de esclavos ahora va a ser el modelo para el mundo entero y nos va a enseñar cómo vivir en la sociedad? Pues aunque el mundo no lo ha querido aceptar, y por eso de algún modo el judaísmo es odiado, ese es el modelo para el mundo entero. Pero ahora en el nuevo pacto resulta que nuevamente tenemos la formación de la iglesia, el establecimiento de la iglesia, con un pueblo de gente que era hasta cierto punto, que no era pueblo, dice la Biblia, que eran menospreciados, que éramos rebeldes, que Pablo también ahí en Corintios dice que nosotros éramos de lo peor, de lo vil, de lo menospreciado. Si vamos a 1 Corintios, solo recordándoles y solo leo para ustedes, estábamos hablando de que éramos nosotros fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, de aquellos que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, etcétera, etcétera. Pero el verso 11 del capítulo 6 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí viene entonces el gran choque, diríamos, para la sociedad en el nuevo pacto. ¿Cómo es posible que gente que ha sido idólatra, fornicaria, adúltera, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, estos vienen ahora a enseñarnos? Esto es revolucionario. El nuevo pacto es también revolucionario para la sociedad en la cual la iglesia fue establecida. En esta sociedad donde la iglesia está siendo establecida, donde la iglesia está predicando en el nuevo pacto, esto es revolucionario. Por eso se trata también de rebajar a Jesús, de poner a Jesús en un nivel abajo del que realmente debe tener. Como no aceptar que Él sea Dios para ser la autoridad, para decir, ¿cómo es posible que los pobres en espíritu van a ver el reino de Dios? Eso no puede ser. Tiene que ser gente bien formada, bien tratada, tiene que ser gente intelectual, gente preparada, capacitada, tiene que ser gente que tiene carácter, es decir, gente elevada, gente con carácter, gente con autoridad, gente, con preparación, con formación, etcétera, etcétera. Y no es que Dios esté en contra de eso, pero el Señor viene a decir que los que aceptan que están limitados, pobres en espíritu, los que aceptan que tienen limitaciones, que necesitan aprender, que necesitan ser aconsejados, que reciben consejo, que reciben enseñanza,
que reciben información, gente que es humilde, pobre en espíritu, esas personas van a ver a Dios. ¿Cómo puede ser? Si debería de ser yo el preparado, la gente podría decir, hermanos, pero es esto lo que viene a ser el nuevo pacto, el Mesías, Dios en el nuevo pacto, hacer que los que eran como relegados y menospreciados sean llamados por Él, los capaciten y los haga entrar al reino de los cielos, y sean estos los que van a ver a Dios. Esto es extraordinario, alabanzas al nombre del Señor, pero este es el nuevo pacto, alabado sea el nombre del Señor. Por eso también entonces es importante que ustedes y yo sepamos que el que vino a enseñarnos esto es precisamente el Señor, que es el Espíritu. Porque si lo dijo simplemente un hombre más, entonces diríamos, bueno, eso dijo Jesús, pero eso no es lo que dice Dios. Jesús dijo que pues los pobres en espíritu verán a Dios, pero no es eso lo que ha dicho Dios. Entonces como que esas enseñanzas caen en autoridad y como que se van a un segundo término y no tienen el valor que deben tener y que de hecho tienen, porque esa es la verdad. Entonces Dios en Jeremías hablaba de ese nuevo pacto, de donde las leyes ya no estarían en tablas de piedra, sino en el corazón del hombre. Y aquí el apóstol, volviendo a 2 de Corintios, por favor, al capítulo 3, verso 7, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Vea qué tremenda reflexión del apóstol. Dice, si ese ministerio de Moisés fue con gloria, la reflexión en pregunta dice, ¿cómo no será más glorioso este ministerio del Espíritu? En otras palabras, Pablo está diciendo, esto es todavía más glorioso, porque aquel pacto fue dado a través de Moisés, pero este pacto es dado por Jesucristo, que es Dios mismo manifestado en carne, según vamos a leer en 1 Timoteo 3:16. Entonces, seguimos leyendo el 9, dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, refiriéndose a este tiempo, a este nuevo pacto, el pacto del Espíritu, el ministerio del Espíritu. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés. Y aquí es donde el apóstol nos da a entender que aquel ministerio es de menos gloria, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Es una declaración, ¿qué podríamos decir? Es una declaración temeraria para el judaísmo. ¿Por qué Moisés se ponía un velo? Dice, porque no quería que los hijos de Israel fijaran la vista, que pusieran la mirada en lo que se iba a terminar. O sea que aquello tuvo un principio, pero Dios estaba planeando que eso tendría un límite también, un fin, una terminación. Es por un tiempo, es por un proceso, está bien, pero tendrá un límite. Pero bien, Israel no lo va a poder ver, así que ponte un velo. Y Moisés se ponía el velo para que los hijos de Israel
desde entonces no recibieran la revelación de que eso cambiaría un día, sería llevado a un nivel más glorioso, al ministerio del Espíritu. Por eso Moisés tenía un velo. Entonces nosotros tenemos más franqueza, dice Pablo, más confianza, y no como Moisés. Es decir, no queremos reservarles nada, no queremos que sean como que reciban una revelación a medias, que conozcan a Dios a la mitad, que conozcan a Jesús en parte, nada más, un poquito. No, la idea es que reciban el conocimiento pleno, todo. Pero el entendimiento de ellos, y volviendo al pueblo de Israel, dice que el entendimiento de ellos se embotó, se trabó, se tapó, ya no circuló el entendimiento. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ese que recibieron a través de Moisés en el monte Sinaí, les queda el mismo velo no descubierto. Siguen viendo parcialmente, no totalmente. Esa es la explicación del apóstol Pablo. Estaban esperando el Mesías, sí, pero cuando llega el Mesías siguen con el velo puesto, no se quita, porque ellos no lo conocieron. El velo sigue puesto, ellos siguen leyendo y ellos tienen una interpretación, tienen una información, un conocimiento, una forma de ver, y es que siguen diciendo: no, Jesús no es, Jesús no es. Y entonces ahí sigue el velo. Este no puede ser el que nos va a llevar al mundo adánico. Jesús no es el profeta cual Moisés. Jesús no es el hijo de David. Jesús no es el siervo sufriente. En otras palabras, conclusión, Él no es el Mesías. Para el judaísmo, Él no es el Mesías, y esta es la razón, dice Pablo, por la cual ahí tienen el velo. Esa es la conclusión a la que llega Pablo. Tienen el velo puesto. Por eso es que no lo identifican, no lo conocieron, no recibieron esa revelación, porque siguen teniendo el velo. Es necesario que se conviertan al Señor, porque este velo, dice, volviendo al final del capítulo, del verso 14, dice: tienen el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Alabanzas al nombre del Señor. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aleluya. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y podrán descubrir y darse cuenta que Jesucristo es el que nos llevará al mundo de Adán, es el que nos llevará a ese éxodo cual Moisés, es el que nos llevará a ese reino de justicia perdurable, y es el que ha venido para dar el perdón de nuestros pecados. Démosle ese aplauso fuerte a la gloria del Señor. Aleluya. Pero hay que convertirse sincera, completa y totalmente al Señor Jesús para que el velo se quite. Entonces, cuando nosotros estudiamos a Jesús, debemos estudiarlo con el corazón abierto, con el corazón dispuesto, con un espíritu humilde. Del otro modo, si solo lo estudiamos con un espíritu crítico, con un espíritu, ahora bien, no estoy diciendo que hay que aceptar sin reflexionar, sin meditar, no, estoy diciendo que tú lo estudies en búsqueda de la verdad. Porque la Biblia, el Señor nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es decir, tú debes de tener el deseo de escudriñar a Jesús, pero con el deseo de conocer la verdad. No necesariamente estar leyendo a Jesús, escudriñando a Jesús, estudiando a Jesús, diciendo: sí, todo lo que Él diga, no voy a cuestionar nada. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que debes de ir con el deseo de: yo quiero conocer la verdad. Voy a leer, voy a estudiar, pero yo quiero conocer la verdad. Y voy a estar mi mente abierta, dispuesta a recibir
lo que Él tiene que darme a mí, porque esto debe de ser con revelación. Dios quiere revelarte, Dios quiere que lo conozcas tal y cual Él es. Es importante que tengas entonces el deseo de conocerlo tal y cual Él es, porque del otro modo, entonces no lo conoceremos como Él es. Mire, porque conocer a Jesús es conocerlo a través de revelación. Pero para que Dios nos revele tenemos que ser humildes para estarlo escudriñando, estudiando, aprendiendo de Él. Si leemos Mateo 11, sí quiero que lo lea, el verso 27. Aquí hay un juego de palabras que me gustaría compartirles. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 11, verso 27. Nosotros conocemos mucho el 28, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué Él puede darnos descanso? Bien, dice el 27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y como dije, al menos en nuestra versión, la RB60, RBR, Reina Valera revisada, 1960, lo dice así. Y hay un juego de palabras. Y tomando como base, dije, la versión, nosotros preguntaríamos: ¿a quién hay que conocer entonces primero? Si se tratara de dos personas, al Padre para después conocer al Hijo, o al Hijo para después conocer al Padre, si pensáramos que se trata de dos personas. Si la respuesta fuera: hay que conocer primero al Padre, bueno, el verso dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Bueno, entonces hay que conocer al Hijo, pues nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, ¿qué? ¿No podemos conocer a nadie? ¿A quién? Si la pregunta fuera ¿a quién primero? De los dos, no sabríamos a quién primero, porque para conocer al Padre, primero hay que conocer al Hijo. Para conocer al Hijo, primero hay que conocer al Padre. Entonces usted me dirá: ¿y cuál es la respuesta, pastor? Entonces, la respuesta es simple: conoce a Jesús. ¿Y cómo? Sí, conoce a Jesús. Porque cuando conoces a Jesús, en Jesús el Padre te revela al Hijo, el Hijo te revela al Padre, porque Él dijo en San Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. Esto es revolucionario, mis amigos y hermanos. Es tremendo, es grande. Es en el nuevo pacto, en el pacto del Espíritu, en el ministerio del Espíritu, ya no de la letra. Es importante que conozcamos esto, y esto es por revelación. Cuando estás escudriñando sinceramente a Jesús, el Hijo te va a revelar al Padre. Por eso, hermanos, es que en San Juan 14 podemos decir que los discípulos conocieron al Padre por el Hijo. El Hijo les reveló al Padre: muéstranos al Padre y nos basta. Estaban de algún modo hablando con el Hijo: queremos que nos muestres al Padre. ¿Dónde está el Padre? Porque el Señor estaba diciendo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, que después vamos a estudiar, hermanos. Pero los discípulos dijeron: ¿cómo que lo estamos viendo? ¿Dónde está? ¿Nos puedes mostrar al Padre? Muéstranos al Padre. Ellos necesitaron que el Hijo les revelara al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, volviendo a Corintios, el pueblo de Israel no pudo conocer a Jesús, y no lo pueden conocer hasta el día de hoy, porque tienen un velo puesto en el corazón. Hay algo que no les permite ver en el fin de aquello.
que tenía que llegar. Qué bueno que ellos creen en Dios y gloria a Dios, son monoteístas y por supuesto que tienen la bendición del cielo. Dios no los ha desechado del todo, pero están endurecidos en parte. Eso dice Romanos 11, 10, 11. Hermanos, que en los capítulos 10, 11, que ellos están endurecidos en parte, no endurecidos en su totalidad, pero sí endurecidos en parte. Y ellos siguen estando en el antiguo pacto. Ellos siguen estando en ese pacto que recibieron a través de Moisés en el monte Sinaí. Y por eso es que Jesús está en un segundo plano. Las enseñanzas de Jesús no tienen para ellos autoridad. Las enseñanzas de Jesús para ellos no son importantes. Las enseñanzas de Jesús no tienen el valor que tienen para nosotros que nos hemos convertido al Señor. Así que, hermanos, y por eso importante saber que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando tú crees en Jesús, tú tienes la libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Libertad no solo de alabarle, de cantarle, sino la libertad de conocerlo, la libertad de saber quién realmente es Él, porque tú ya lo escudriñas sin un velo, a cara descubierta. Gloria al Señor. Y puedes entonces darte cuenta, ¿verdad? Jesús no es un humano más. Jesús no es un hijo de David cualquiera. No. Según la carne es hijo de David, pero según el Espíritu, Él es el Padre de David, porque Él es Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso Él dijo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese aplauso fuerte a la gloria del Señor esta tarde maravillosa. Quisiera dejarlos con estas escrituras para que queden ahí grabadas. Gloria al Señor. En donde la Biblia clara y directamente dice que el Señor Jesús sí es Dios. No nos vamos a detener mucho, pero como dije, quiero que queden ahí grabadas. San Juan capítulo 1 y el verso 1. Gloria al Señor. San Juan capítulo 1 y el verso 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo. San Juan 1:1. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verso 10 dice que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. El 14, y aquel Verbo que es Dios, que era y es Dios, según San Juan 1:1, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese Verbo se hizo carne, ese Verbo que es Dios, verbo, acción, palabra, ese Verbo se materializó, se hizo carne. Y entonces ese Verbo que anduvo entre nosotros, hecho carne, es Dios. Es Dios. Por eso Él tiene la autoridad. Por eso Él puede hablar con autoridad cuando está entre nosotros. Así que incluso Hebreos dice que por eso, una vez que tenemos un cambio de sacerdocio, entonces también tenemos un cambio de ley. Cambia el sacerdocio, cambia la ley. Él puede cambiarla. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad, porque Él es Dios. Hebreos capítulo 7 nos está diciendo, en el capítulo 7 verso 12, por eso es que algunos simplemente decimos: no, hoy no guardamos el sábado y ya podemos comer de todo, solo por salud nos cuidamos, pero ya no es pecado, ya no hay prohibición de esto, de aquello. Pero ¿cómo es que llegamos a esta vida? ¿Cómo es que llegamos a este momento donde hoy los adúlteros, fornicarios, hechiceros, incluso brujos, brujas pueden ser salvos? ¿Cómo es que llegamos aquí? Porque hubo un cambio de sacerdocio.
y también hay un cambio de ley. Hebreos capítulo 7, verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, no sé si ya llegó ahí, Hebreos capítulo 7, por favor. Algunas escrituras interesantes. 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y es que ahora, a través del siervo sufriente que murió, y la pregunta es ¿por qué murió? Por nosotros, porque él fue declarado por Dios sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este sacerdote según el orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, estoy leyendo el verso 3 del capítulo 7, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y Dios él mismo ha dicho de este sacerdocio y de cuando introduce al Hijo, al Mesías en este mundo, le declaró y dijo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí estoy leyendo el capítulo 5 en el verso 5 y 6. Gloria a Dios, que en algún momento ampliaremos. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo en el Salmo 2, le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hay un principio para el hijo, un origen para el hijo, no es eterno, tiene un principio. Yo te he engendrado hoy, hay un principio. Y como también en otro lugar se dice: tú eres, en el verso 6, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso es que este sacerdote tenía que tener algo para ofrecer, y ahí es cuando hablamos del Cordero de Dios, el siervo sufriente que tiene que morir para el perdón de nuestros pecados. ¿Quién hace este sacrificio? Él mismo, como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y para ser sacerdote según el orden de Melquisedec, él tiene que ser Dios mismo. Por eso voy a dejarles otras escrituras donde la Biblia en el Nuevo Testamento al menos nos dicen que Jesús es Dios. Mateo capítulo 1, el verso 23. Gloria al Señor. Mateo 1, desde el 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, pero aquí ya el escritor de Mateo nos da la traducción. Su nombre Emmanuel, que traducido, en realidad lo que estaba diciendo Isaías, lo que estaba diciendo es: se llamará Emmanuel, se dirá de él Emmanuel, ese nombre será Emmanuel. ¿Cuál es la traducción de Emmanuel? Mateo viene a decirnos hoy que la traducción de Emmanuel es Dios con nosotros. Y era necesario, hermanos, y es lógico, amigos y hermanos, el hecho de que alguien, el que nos va a llevar al mundo adámico, al mundo de el Edén, el mundo edénico, al éxodo superior al de Moisés, al reino superior al de David, a esa vida sin pecado que nos proporciona el siervo sufriente. Esas son las figuras mesiánicas: el príncipe ungido, el Mesías, el Cristo. Tiene que ser Dios, necesariamente debe ser Dios para venir a hacer todo eso, para llevarnos a ese mundo. Tiene que ser Dios, porque solo Él es el que puede hacer todo eso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es que Isaías estaba profetizando:
Emmanuel. ¿Qué estaba diciendo? Dios va a estar con nosotros. Dios va a venir a estar con nosotros. Dios se hará presente. Dios se manifestará. Y cuando Dios esté con nosotros, entonces hemos de saber que el Mesías ha venido. El Cristo ha venido. Y se cumplirá y hará que se cumpla todo lo que esperábamos que se cumpliese acerca del Mesías. Entonces tiene que ser Dios. Y ahí tenemos entonces la traducción de Emmanuel. Es Dios con nosotros. Por eso es que somos ministros competentes de un nuevo pacto, porque Él puede hacerlo. Alabanzas al nombre del Señor. Él puede hacer eso, como hemos venido diciendo. El Señor cuando viene dice: oísteis que fue dicho más de una vez. Encontramos estas escrituras ahí en Mateo 5. Si leemos, por favor, así rápidamente de paso. Gloria al Señor. Podemos. Ok, hay varias escrituras, pero algunas solamente. Verso 27. Gloria al Señor. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo. Ahí sin reserva el Señor está diciendo: así se dijo, pero yo os digo. Y ahí tenemos una nueva dimensión del adulterio. Ya no solamente es que te vayas con una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa, sino que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Si miras a un hombre para codiciarlo, ya adulteraste con él en tu corazón. Ese es en el ministerio del Espíritu, que algunos dicen: hoy en la gracia está mucho mejor que en la ley. Yo de pronto llego y digo: creo que no está mejor, que está más complicado. Porque antes de: no, pero no me acosté con él ni me acosté con ella. Bueno, no hay adulterio. Pero acá el Señor, que es el que está escudriñando el corazón, porque ahora las leyes están escritas en el corazón, Él sabe si tú adulteraste, si tú cometiste adulterio, solo por haber visto a una mujer o a un hombre, según el sexo, de que la miraste o lo miraste con codicia, ya adulteraste con él, con ella en tu corazón. Entonces está más complicado ahora. Tenemos que ser más sinceros, tenemos que ser más honestos, tenemos que ser más reales con Dios, porque Él está mirando ahora no solamente lo que tú haces físicamente, sino lo que tú piensas. Gloria al Señor. Incluso otro verso, el 21, dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y el Señor ahí continúa diciendo: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo, en el 22, pero yo os digo. ¿Por qué el Señor puede hablar de esta manera? Porque Él tiene la autoridad. Porque Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. Es el verbo que es Dios hecho carne. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, por eso es que ¿cómo lo reconoce un judío en San Juan? Continuando, en San Juan capítulo 20. Alabado sea el nombre del Señor. San Juan capítulo 20. Gloria al nombre del Señor. El Mesías nos había prometido allá en Amós: muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Y en otro pasaje dice: al tercer día libraré, y hablando de la nación de Israel. Entonces estaba profetizado que a través de la muerte sería destruida. Entonces es por eso que no cualquiera puede ni podía haber hecho esto. Es por esta razón que cuando le dicen a Tomás: Tomás, hemos visto al Señor. No, a mí no me vengan con ese cuento. Tomás dice: no, si yo no viere ahí en el capítulo, estoy en el capítulo 20 del libro de San Juan, en el capítulo 20, gloria al Señor. En el 25 le dijeron a Tomás, pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos,
y metiere mi mano en su costado, no creeré. Muchos culpamos a Tomás y decimos, no, el incrédulo, y así lo predicamos y lo enseñamos. Pero en cierto grado Tomás tenía razón. Ciertamente, bienaventurados, el Señor dijo, los que no ven y creen. Pero Tomás nos deja aquí una lección de lo que venimos enseñando. En cierto grado el judaísmo tiene razón, es porque el Mesías tenía que cumplir con esas expectativas, tenía que vencer la muerte. Entonces a Tomás le dicen, hemos visto al Señor, en otras palabras, ha resucitado. ¿Cómo? Ha resucitado. Si ha resucitado, entonces Él es Dios. Y oiga lo que estoy diciendo. Tomás en su mente, en su corazón, ha resucitado. ¿Cómo que ha resucitado? Pues si hasta donde supimos, nosotros preguntábamos, pues ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Con quién andamos? Que la mar y los vientos le obedecen. Nosotros teníamos las inquietudes, las dudas, las preguntas. ¿Quién es este? ¿Quién es? Nunca dijimos Él es Dios. Ustedes vienen a decirme ahora, Él ha resucitado. Pues tendría que ser Dios, pero para ser Dios, a ver, yo quiero ver la señal de los clavos en sus manos. Quiero verlo, porque si me vienen a decir, miren ese que anda ahí, pues sí, me pueden decir cualquiera. No, yo quiero ver, porque lo que sí sabemos y de lo que sí estamos seguros es que Él fue crucificado. Taladraron sus manos, taladraron su costado, atravesaron su costado. Entonces, clavaron sus pies. Así que, si Él ha resucitado, va a traer esas marcas en sus manos. Aunque la Biblia habla de la resurrección con un cuerpo glorificado, pero Tomás, no esperando eso todavía, sino que dijo, si acaba de resucitar, entonces que nos muestre la marca en sus manos, los clavos en sus manos, la lanza en su costado. Yo quiero ver, y quiero meter mi dedo, y quiero meter mi mano, para entonces creer. ¿Y qué sucede? Lo extraordinario. 8 días después, dice el 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, el que había dicho hasta que vea. Entonces, estando Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Gloria al Señor. Mis amados, ante esta invitación, por supuesto que el Señor estaba ya en medio, y Tomás pensó que él no sabía la conversación, pero por supuesto el Señor sabe todas las cosas, porque Él es Dios y conoce todo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que al primero, Tomás, ven aquí, mira mis manos, mete tu dedo, acerca tu mano, métela en mi costado. Yo quiero que creas. Ya no quiero verte en la incredulidad, ya no quiero que sigas con incredulidad, preguntándote si soy o no soy, porque el Señor ha dicho, antes de eso había dicho en una ocasión, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces aquí la idea es, Tomás, yo no quiero que sigas en la incredulidad, yo quiero que sepas que yo soy, que creas que yo soy. Así que mira mis manos, mete tu dedo, mira mi costado, mete tu mano. Hermanos, Tomás no necesitó hacer eso. La Biblia no dice que Tomás llegara y dijera, a ver si aquí quiero tocar, a ver si dame permiso. No, suficiente. Estaba viendo al Señor, estaba viendo al resucitado. Alabanzas al nombre del Señor. Así que lo único que Tomás entonces atina a decir en el verso 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Alabanzas al nombre del Señor. Y no olviden que Tomás también es un judío practicante, mis amados, un judío monoteísta que no acepta la idea de 2 dioses o de 3 dioses o de 4 demás. No, ellos no aceptan el politeísmo y mucho menos la idolatría. Y aquí Tomás está haciendo esta extraordinaria declaración, mis amados, que todo judío de algún modo convertido al Señor Jesús
prácticamente debe hacer: reconocer al Señor como su Dios y como su Señor, porque cuando se conviertan al Señor de esa manera, el velo se quita, aleluya, y ellos reciben esa libertad. Alabanzas al nombre del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Rápidamente, para que queden en sus notas, Romanos capítulo 9. Ahora el apóstol Pablo hace esta extraordinaria declaración en el capítulo 9 de Romanos. Alabanzas al nombre del Señor. Y en el verso 5 la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Ya hemos pasado por aquí una y otra vez. Romanos 9:5. Gloria al Señor. De quienes son los patriarcas, recordando a los grandes hombres: Abraham, Isaac, Jacob. Bueno, y de ahí todos los demás, hasta David y muchas generaciones, de acuerdo a Mateo 1. Ellos son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, y aquí es donde está la confusión del mundo, porque él vino y nació, según se creía, hijo de José y de María. Sabemos que no de José, sí de María, y es porque sucedió un milagro en la concepción. María concibió milagrosamente. El nacimiento no fue milagroso, pero la concepción fue lo milagroso, porque siendo virgen concibió, sin conocer a varón, sin conocer a José. Ella pudo quedar embarazada y después dio a luz un hijo, y según la carne, es de los patriarcas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. Pero el apóstol Pablo nos declara y dice: el cual, hablando del Mesías, del Cristo, Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y tiene que ser Dios para podernos haber llevado a ese ministerio del Espíritu, ya no de la carne ni de la letra, sino del Espíritu. Alabanzas al nombre del Señor. Y es el apóstol Pablo quien hace varias declaraciones, por ejemplo en Tito capítulo 2 y el verso 13 también, declaraciones de esta naturaleza, declarando que Jesucristo, el Mesías, es Dios. Verso 13 dice, aguardando, 2:13 de Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Y segunda de Pedro, ya para finalizar, mis amados, segunda de Pedro capítulo 1 y el verso 1, el apóstol Pedro escribe también y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y ahora, palabras del mismo Señor. Apocalipsis capítulo 1 y el verso 8, escritura muy conocida por el mundo cristiano. Dice Apocalipsis capítulo 1 verso 8. Gloria al Señor. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Y aquí me detengo para recordar dónde empezamos. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero el pueblo de Israel tiene el velo, y hoy en día, por supuesto, debo decir también que todo el que lee la Biblia, pero así con esa reserva de no creo que Jesús sea Dios, no creo que sea Él el Mesías, el que va a cumplir todas esas expectativas, entonces también tiene un velo, porque pueden leer, pero con ese velo puesto difícilmente recibirán la revelación. Y debo reconocer que hay otros que con un poquito de interés, de pronto como que se descorre un poquito el velo y alcanzan a ver y dicen: ¿verdad? Sí, creo que sí es Dios, pero como que inmediatamente vuelven y lo cierran y dicen: no, ya me está entrando la curiosidad, creo que de veras Jesús es Dios, el único, el verdadero. No, aquí nos quedamos. A mí me han enseñado que Él no es Dios, así que mejor, y como que cierran otra vez el velo.
La idea es que tú no tengas el velo puesto y que el velo se descorra y que tú puedas quitar y dejar que esas enseñanzas de Jesús revolucionarias finalmente, pero te impacten a ti, te llenen a ti y que creas que lo que Él enseñó es con autoridad, porque Él no es un personaje más de la historia, un profeta más, un maestro más, no, Él es el alfa, dice, y la omega, principio y fin. Él es el Señor, que es el Espíritu, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alabanzas al nombre del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Así que confiadamente, mira, porque del otro modo, debo decir al pueblo cristiano, del otro modo, si tú le das un aplauso al Señor con todo tu corazón en acto de venerarlo y de adorarlo, estarías pecando. Porque al único que hay que adorar es a Dios. Si tú le pides en oración algo a Jesús, estarías pecando si Él no es Dios. Si tú te arrodillas delante de Jesús, estarías pecando si Él no es Dios. Porque al único que hay que adorar, al único que hay que honrar y al único que hay que glorificar es al Todopoderoso. Es al Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra. Pero aquí es que la Biblia nos está diciendo, sin el velo puesto, nosotros podemos descubrir y entender que Jesucristo es Dios manifestado en carne, es el Mesías, es el Cristo que perdona pecados, que sana, que salva. Alabanzas al nombre del Señor. Y que en esta tarde puede consolar, puede proteger, puede guardar, puede cuidar, puede bendecir. Alabanzas al nombre del Señor. En este momento puede ministrarte y bendecirte de una manera poderosa. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Gloria al Señor. Y vamos a orar en este momento. Vamos a invocar el nombre del Señor, aleluya, sobre tu vida. El nombre del Mesías, el nombre del Cristo, aleluya. Jesucristo, que es el alfa y la omega, principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir, dice el Señor, el Todopoderoso. Él puede bendecirte allá donde tú estás. Ahí está, porque Él es el Espíritu. Él dice que donde hay dos o tres, Mateo 18:20, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, si Él no es Dios, Él solo estaría aquí y no podría estar allá. Pero como Él es Dios, es omnipresente. Está aquí, está allá, en cada domicilio. Ahí está Jesús, porque Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que en este momento Él puede bendecirte, Él puede ayudarte, Él puede tocarte, Él puede sanarte, puede fortalecerte, puede consolarte en esta tarde. Cierra tus ojos y hablemos en esta noche. Aleluya, bendito Dios. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Dios y Padre. Gracias, Señor, aleluya. Oh, alabado sea tu nombre, Señor, esta tarde. Señor, te ruego que en este momento, allá donde están mis hermanos, necesitando de un toque tuyo, Señor, sabiendo que tú eres el Espíritu, y donde está tu Espíritu, allí hay libertad. Libertad para alabarte, libertad para bendecirte, libertad para ser sano, libertad para ser salvo, libertad, oh Dios, para reconocer que tú eres Dios único, verdadero. Libertad, Señor, para saber que podemos entrar en esta gracia, en este tiempo, para ser salvos, para ser redimidos, para ser bendecidos. Así que en esta tarde, Señor, en esa libertad y con esa confianza, Señor, creemos, Señor, que estás allá, y te pedimos que les toques, que les bendigas, que les ayudes, que les cuides, que les guardes, Señor, y derrames bendición sobre sus vidas. Dios y Padre, gracias en este momento. Sé que tú lo haces, Señor, aleluya. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, los dejo en tus manos. Yo sé que tú les bendices poderosamente, Señor y Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Dale ese aplauso fuerte a la gloria del Señor esta noche. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesús.
les bendiga. Les esperamos el viernes a las 7 de la tarde. Y no olvide, tenemos un culto especial el sábado también a las 7 de la tarde. Les estaremos esperando. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta tarde.